Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una sustentación pública de un trabajo de investigación de la Maestría en Estudios Socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales. Nos encontramos hoy en la sustentación pública del trabajo de investigación titulado Las multiterritorialidades en la Comuna 13 San Javier, un análisis desde la política del urbanismo social. El trabajo de investigación fue elaborado por el estudiante Julián Andrés Escobar Ávila y dirigido por el profesor Alejandro Pimienta Betancur. El jurado está conformado por los profesores Omar Alonso Urán Arenas y Juan Camilo Domínguez. De acuerdo a lo establecido en el numeral F del artículo 16 del Acuerdo del Consejo de Instituto 043 del 27 de junio de 2017, la sustentación pública consistirá en una presentación oral por parte del estudiante de máximo 30 minutos. Luego, cada jurado hará preguntas y comentarios por espacio de máximo 10 minutos. El estudiante deberá responder de manera argumentada, contando con máximo 20 minutos adicionales. Luego, los jurados deliberarán en una llamada aparte y regresarán con la evaluación que tendrá la siguiente denominación: aceptado, no aceptado o incompleto. En caso de considerar que el trabajo de investigación deba recibir algún tipo de distinción, debe hacerse en los términos establecidos en el acuerdo 48 en el artículo 48 del Acuerdo Superior 432 del 25 de noviembre de 2014. Terminada la deliberación, ingresa el estudiante, el director y el público y se procede a informar la calificación obtenida. Finalmente, se procederá a firmar el acta de sustentación. Bienvenidos de nuevo a este espacio. Bienvenido Julián, profesor Omar Alonso, profesor Juan Camilo y profesor Alejandro en este espacio, en esta sustentación. Siendo entonces las 8:05 de la mañana, procedo a darle la palabra a Julián Andrés para que proceda con su sustentación. Bienvenido y muchos éxitos, Julián. Bueno, muy buenos días. Ya voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya aparecen las diapositivas? Sí, Julián, estamos bien. ¿Puedes Perfecto. darle compartir completo? Eso. Bueno, bueno, voy a iniciar ya. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Julián Andrés Escobar Ávila. Hoy voy a sustentar y defender mi investigación titulada Las multiterritorialidades de la Comuna 13 San Javier, un análisis desde la política del urbanismo social. Primero que nada, quiero agradecerle a los jurados, profesores también, a Juan Camilo Domínguez por orientarme en cuanto a la estructura y darme, digamos, luces sobre la reorganización del trabajo, que evidentemente falta seguir organizándose en algunos aspectos, pero gracias a los comentarios del profe Camilo se ha venido avanzando en este sentido sustancialmente. Al profesor Omar Alonso Urán, muchas gracias por todas también las sugerencias en materia, digamos, metodológica. Y también de cómo analizar, porque en la última entrega, las últimas correcciones me ayudaron a entender algunos puntos sobre el urbanismo social que inserté en esta presentación. También al doctor y profesor y director y compañero, el profesor Alejandro Pimienta Betancur, quien más allá de asesorarme en este proceso de construcción de esta investigación, me dio la posibilidad y la facultad de trabajar en el proyecto de Territorio, Ciudadanía y Paz, Territorio Lab, en donde desarrollé mi investigación en la Comuna 13, ¿no? En conjunto con lideresas. También quiero agradecerle a Paola, la lideresa La Berraca, agradecerle a muchos compañeros y compañeras extranjeros, también investigadores sociales y artistas de la Comuna 7 que aportaron con sus valiosos documentos, opiniones y críticas sobre la elaboración de este documento. La exposición, la defensa de esta tesis está estructurada en 6 partes. El primero va a ser un contexto de la investigación, es decir, de dónde nace la problemática de la investigación en la Comuna 13. El segundo son los objetivos. Tercero es el diseño y la metodología. Cuarto, las herramientas categoriales que me permitieron
en clave socioespacial, entender las transformaciones territoriales en la Comuna 13. Quinto, los hallazgos. Y sexto, la conclusión. Bien, yo quiero comenzar desde mi experiencia porque fue allí donde, ya para entrar en materia del desarrollo de esta presentación, ya que cuando yo fui por primera vez a la Comuna 13, hace ya 4 años, van a cumplir 4 años, yo hice el Grafitour. Durante, antes y después del recorrido, quienes hemos tenido la posibilidad de hacer este Grafitour, nos damos cuenta a partir de las voces de los propios ciudadanos que viven allí o de los guías turísticos de que la Comuna 13 ha estado marcada por procesos de violencia asociada evidentemente al conflicto armado colombiano, al problema asociado al narcotráfico, y que todas estas lógicas, estas pugnas territoriales que se dieron en la Comuna 13 fueron de gran impacto para la ciudadanía de la comuna, como de la ciudad de Medellín, como en el resto del país. Cuando yo estaba observando lo de los grafitis, que es una manera también narrativa de contar la historia de la Comuna 13, también observaba mucho lo que eran los laboratorios ciudadanos que se dan allí, ¿no? Extranjeros, extranjeras dando clases de alemán, francés, inglés, haciendo talleres de artesanías, ese tejido interinstitucional entre la alcaldía, la Universidad de Antioquia, universidades privadas que hacen investigación y trabajo allí, me permitieron ir entendiendo de que había un proceso que se produjo allí en materia territorial, ¿no? También un aspecto bastante curioso a partir de ya finalizando el recorrido que uno hace el Grafitour es ver toda esta situación turística que se da, ¿no? Es decir, como yo me preguntaba en aquel momento cómo era posible de que un espacio que había sido antagonizado a través del conflicto bélico, hoy por hoy es un espacio en el cual se permiten en esta zona ejercicios turísticos. Entonces esto me llevó a plantearme cuáles han sido las políticas de ciudad que han permitido la confrontación de estos proyectos políticos territoriales en una misma zona territorial, teniendo en cuenta este contexto histórico. Para ello, yo dividí el objetivo en 4 categorías, pero especialmente en 3 estructuras principales. La primera, evidentemente, como lo pudieron ver, es un diálogo teórico, que ya voy a hablar de ello, de cómo entender este problema que acabé de mencionar en clave socioespacial, territorial, pero en segundo es remitirme a hacer un análisis histórico y geográfico de las dinámicas territoriales en la Comuna 13, es decir, entender la historia reciente del conflicto armado que se daba allí para entender el presente. En segunda medida, el análisis político del discurso de la política de ciudad, también llamada urbanismo social, para entender las configuraciones territoriales que se dieron allí. Ya voy a hablar por qué es importante el análisis de la política de ciudad. Y finalmente, hago un análisis actual de la situación de lo político, ya no es la política, sino lo político, el urbanismo social, y esto me permitió, digamos, sentar de base la hipótesis de que hay una producción de multiterritorialidades allí. Dentro del diseño y la estrategia metodológica, seguí las sugerencias del profe Omar y el profe Alejandro de organizar la metodología según la estructura capitular. En ese sentido, el primer capítulo, como toca el contexto histórico, lo que hice fue acudir a las fuentes primarias, especialmente a los archivos periodísticos del periódico El Tiempo. Esto se encuentra en la biblioteca de la UDEA y en la biblioteca de la Universidad de AFIT. Allí hay un archivo histórico del periódico El Tiempo, el periódico El Colombiano y los archivos históricos digitales del periódico El Espectador. También acudí a los archivos fotográficos que me dieron algunas líderes y lideresas de la comuna, también archivos fotográficos que se encuentran en la propia biblioteca de la Universidad de Antioquia, que me permitieron ir hilvanando e ir tejiendo esta narrativa histórica que se presentó en un primer momento. Como fuentes secundarias lo puse en el capítulo 3, que es el análisis del urbanismo social. Allí partí de un estado del arte, que si bien se podría asociar el estado del arte como una fuente primaria, lo que nos permitió, por ejemplo, el meeting group que nos propuso el profesor Alejandro en el tercer semestre en hacer, allí tuve la oportunidad de hacer unas entrevistas, inclusive aquí está el profe Omar,
a unos profes que participaron en la elaboración del urbanismo social de la EAFIT, y allí tuve unos datos bastante importantes para ir comprendiendo cómo se organizó la ciudad en este sentido desde el urbanismo social. Y finalmente, los planes urbanísticos integrales, que son programas que ya verán la importancia de analizar estos programas desde un enfoque territorial. Finalmente, llegué para el último capítulo, que es lo político. Gracias, como reiteré desde un comienzo, a partir del proyecto de Territorio Lab, allí en conjunto de muchas personas que me colaboraron, pude realizar talleres con niños, niñas, madres cabezas de hogar, excombatientes, extranjeros. Allí en estos espacios aproveché estos espacios, digamos, de confianza que me permitió estar la ciudadanía en la Comuna 13 para hacer unas entrevistas individuales, y finalmente se hizo un proyecto audiovisual llamado Laberintos Urbanos, en el que se proyectó un video mapping. Y en el antes, durante y después también hubo una captura de información que me sirvió para hilvanar y estructurar la parte metodológica. Ya llegando a las herramientas categoriales, yo parto de dos estructuras teóricas para entender todo este proceso transicional de las transformaciones en la Comuna 13. Yo seguí el modelo propuesto por el geógrafo brasilero Rogério Hasber de la multiterritorialidad. Él tiene un libro que se llama El mito de la desterritorialización, el fin de los territorios, donde toma el modelo de análisis territorial del geógrafo francés Claude Rothenstein para decir de que para entender los territorios en esta etapa de la globalización capitalista tardía, tenemos que partir evidentemente de un contexto histórico que él lo denomina como procesos de desterritorialización, que son estos primeros movimientos territoriales asociados ya sean a los conflictos armados, ya sean a los movimientos de migración del campo a la ciudad, ¿no? Que después van a decantar a un proceso de territorialización, que es esta etapa en la que estas personas que vienen de otros territorios consolidan nuevas relaciones de poder en otros territorios que ya están consolidados, para finalmente llegar a la teoría de las multiterritorialidades, es decir, a una propuesta categorial que permite entender la coexistencia en una misma zona de diferentes proyectos y redes de territorios, de influencia territorial. Rogério Hasber, tomando de este modelo de Rothenstein, lo que hace es darle un análisis político. Rothenstein lo que hace es analizarlo desde la propuesta teórica de Foucault, de que el territorio se consolida a partir de los dispositivos de seguridad, dispositivos de confección, dispositivos de eliminación de biopolíticos, pero lo que yo hice fue retarme a mí mismo a hacer un análisis desde la propuesta teórica de la hegemonía, el antagonismo y la política que ha hablado Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, quienes ellos dividen la política en dos puntos importantes: la política per se, que es la forma en la que las instituciones organizan los discursos, organizan el espacio, es decir, es el espacio del poder organizado a partir de la estructura del poder, y lo político, que es el sentido conflictual, antagónico, es el sentido del disenso, de lo disociativo, de cómo entendemos la política a partir del conflicto ciudadano, porque como dice Ernesto Laclau, lo que hace la hegemonía es decantar los antagonismos entre la ciudadanía, y que a partir de esos antagonismos se posibilita lo hegemónico. Entonces lo hegemónico acá va a ser lo que ha sido estructuralmente la política de ciudad. Como ustedes pudieron ver, profes, en el primer capítulo lo que yo hago es un análisis de 3 periodos específicos en la Comuna 13 para ir entendiendo el eje principal de la producción de violencia como transformación territorial. Allí parto de los años 80 y 90, si bien la Comuna 13 ha tenido procesos de poblamiento pues desde comienzos del siglo pasado, yo parto de los años 80 y 90, donde se encrudece el conflicto armado en Colombia asociado al narcotráfico y al conflicto armado colombiano histórico. Y allí lo que noté fue la presencia territorial en la Comuna 13 de varios actores armados en un primer momento, principalmente entre el ELN, las FARC, posteriormente las milicias de izquierda, milicias como las CAP, el MPPP, que empezaron a disputarse
los territorios desde una lógica, digamos, política asociada a la violencia. Estas cosas que nosotros escuchábamos de fijación de bordes, de estas mal llamadas fronteras invisibles, eran las formas políticas de producir los territorios a nivel local. Y esto se veía atenuado a partir de todo este conflicto que se daban entre estos grupos al margen de la ley. Ya posteriormente, en lo político, pasan otros actores territoriales que es a comienzos de los 90, finales de los 90, comienzos de los 2000, que son los grupos paramilitares, especialmente el bloque Metro y el bloque Cacique Nutibara, quien este último fue el que emprendió esta pugna en contra de las lógicas territoriales que se daban en la Comuna 13, empezando por el barrio El Sagrado Corazón y pues los otros barrios que fueron evidentemente golpeados por este conflicto entre grupos paramilitares y grupos de izquierda. Si bien el Estado era presente, como yo manifiesto allí y quiero hacer una acotación, lo que dice Rogero Hasberg, es entender de que las transformaciones territoriales tienen que leerse en clave escalar y no solo es una escala geográfica de región, nación, internacional, sino temporales. Para aquel entonces, Colombia estaba atravesando por, digamos, una situación antagónica bastante compleja en materia de conflicto armado. Veníamos de un proceso fallido de paz, veníamos de un proceso de contrainsurgencia, de ataques masivos y estructurales a todo el Estado colombiano por parte de grupos paramilitares de izquierda, y esto hace que a nivel internacional a nivel local, perdón, se empiece a trabajar, que empieza la coyuntura de la seguridad democrática, y lo que hace es fortalecer la estructura armada del Estado, del ejército, para posteriormente seguir esta lógica de mayor inversión, mayor seguridad. El Estado colombiano estaba tan antagonizado que era necesaria una ruptura por parte del Estado a partir del uso de la violencia para generar esto que se llamó mayor inversión para mayor progreso en el país. Esto se lee, digamos, con el significado territorial de lo que era, de todos estos grupos que yo les acabé de mencionar, las formas de consolidación de las relaciones de poder en el territorio de la Comuna 13 partían a partir de, valga la redundancia, de las lógicas de las políticas del miedo y la violencia, que se canalizaban a partir de la lógica de la seguritización de los territorios, es decir, esta lógica de no dejar robar, de no dejar consumir droga, todo esto fue un indicio de cómo los territorios en este momento se iban antagonizando a partir del uso de la violencia estructural en estos territorios. Ya posteriormente pasamos a la escala nacional regional, en la cual lo que pudimos ver con lo que les estaba comentando fue un proceso, digamos, en el que el Estado empezó a territorializar a partir de 16 operaciones militares. Si bien venía territorializando con programas como fue el PRIMED, ¿no?, que eran ya programas sociales específicos, hay una ruptura en la forma en la que el Estado territorializa estos territorios a partir del uso de la fuerza. De esto, el resultado fueron 16 operaciones militares, dos que fueron, digamos, muy impactantes, que fue la Operación Mariscal y la Operación Orión, que dejó entrever de que no importaban los medios, sino los fines del Estado para capturar y recapturar esas relaciones de poder que se venían perdiendo históricamente, ¿no? Ahora pasamos al hallazgo 2 de lo que es el proceso de territorialización ya como tal desde el 2004 hasta el 2019. Allí hay, siguiendo esta lógica teórica de Badiou, allí hay un acontecimiento, es decir, hay un antes y un después de todos estos acontecimientos militares que permiten fundar una lógica, una verdad de cómo reorganizar el espacio urbano tanto de Medellín como de la propia Comuna 13 a partir de la inserción de políticas, ¿no? De políticas, digamos, más flexibles en cuanto a la participación de la ciudadanía en sus propios territorios. Lo que hago allí es analizar de que el actor político empieza, evidentemente estaba la ciudadanía, también los grupos al margen de la ley, porque esto no fue que se fueron de una después de estos acontecimientos militares, sino que seguían allí. La cuestión fue de que desde el 2004 hasta acá se propuso un modelo de ciudad que permitiera
desde la alcaldía de Medellín, Compromiso Ciudadano, hasta la alcaldía de Medellín, Cuenta con Voz, hubo una línea que atravesaba todas las políticas de ciudad que buscaban era configurar las relaciones de poder que se habían dado históricamente y anclarlas a las propuestas de un modelo más democrático, ¿no? Esto surge, allí es donde surge la política del urbanismo social. Esto ha tenido varias cuestiones nominales, ¿no? Se llama urbanismo social, el de Salazar les puso después urbanismo cívico-pedagógico, pero el eje transversal era de que el urbanismo social tenía que constituirse a partir de un discurso y unas prácticas. Dentro del discurso era la forma en la que los territorios, y lo dice específicamente el documento del urbanismo social. El urbanismo social nace como una estrategia de intervención territorial de aquellos territorios periféricos que han sido azotados por la violencia y que tienen deudas históricas con el Estado. En esa medida, la política del urbanismo social se transforma en una política cívico-pedagógica, en el sentido en el que comienzan a haber unas estructuras semánticas y simbólicas sobre lo que es la ciudad en específico, pero también la comuna, y unas prácticas que se dan a partir de un segundo tópico que trabajó el urbanismo social, que era la intervención territorial y urbanística de estos territorios. Esto fue posible a partir de los programas específicos, o sea, esto fue posible a partir de programas específicos como los planes urbanos integrales, los proyectos urbanos integrales, que fueron proyectos pensados en primera medida como proyectos de impacto zonal para trabajar problemas asociados a la movilización, asociados digamos, a las garantías que tenían los ciudadanos de la periferia, especialmente la Comuna 13, en cuanto a la captura y la apropiación de las lógicas de ciudad, ¿no? Entonces, el urbanismo social nace de estas dos estructuras, la semántica, la cívico-pedagógica, pero también la material, es decir, la intervención urbanística en estos territorios. Esto permitió de que estos territorios, como ya les había expresado anteriormente, estos territorios herméticos por la naturaleza de la violencia urbana, se disolviera, que los bordes y las fronteras barriales se empezaran a flexibilizar. Esto empezó a generar redes de cooperación ciudadana territorial y de hecho el urbanismo social buscaba eso, estimular economías locales para, como lo dice explícitamente, arrebatarles a las mafias y a los grupos ilegales, a los jóvenes y a las personas que no tenían oportunidades laborales o que no tenían un sentido de apropiación por la ciudad como tal. Esto constituyó también todo lo que son los fijos y flujos que permitieron desarrollar lo que ya les voy a mostrar a continuación. Estos son uno de los proyectos más significativos que empezó a darse a partir de los PUI. Hay que hacer una acotación, el urbanismo social no llega por primera vez a traer programas sociales en la Comuna 3, el profesor Omar Urán me hizo hincapié en ello. Ya los PRIMED y otra serie de programas que venían a finales del 90 venían adelantando esto, pero lo que hace el urbanismo social a partir de la cooperación interinstitucional entre empresa privada y empresas públicas de Medellín es reforzar estos programas tanto en un nivel económico como participativo. Es así como se dieron estos proyectos, el proyecto del reversadero, esto lo tomo desde el 2007 hasta el 2015, ¿no? Estos proyectos, digamos, más significativos en los territorios de la Comuna 13, el proyecto del reversadero de las Independencias, el proyecto de la Centralidad del Salado, la Casa de Justicia, el Parque Biblioteca de la Comuna 13, las obras del INDER, del Instituto Deportivo de Medellín, el de Cuatro Esquinas, que fueron unos escenarios deportivos que permitieron paulatinamente generando una transformación territorial desde su estructura urbana, pero también desde su relación política ciudadana entre Estado y ciudadanía. Así, finalmente, llegó a un análisis del gran proyecto Laboratorio Ciudadano de las escaleras eléctricas. Este proyecto fue posible a través de la cooperación con el gobierno japonés y allí se hicieron 6 tramos de escaleras eléctricas que posteriormente permitieron en esta zona, porque como les dije, el PUI buscaba este impacto zonal, que la ciudadanía se apropiara de estas lógicas de este territorio y produjeron después lo que conocemos hoy como el Grafitur, ¿no? Ya para finalizar, lo que ha hecho, ya llegando a este tercer hallazgo de lo que es la hipótesis de la multiterritorialidad, es decir, el presente,
ya atendiendo estos análisis, yo recojo y analizo lo que se vive actualmente en la Comuna 13, especial en la zona de las escaleras eléctricas. Si bien la Comuna 13 son muchos barrios, son 16 barrios especialmente ubicados en zona de ladera, otros ya cercas a la zona del Valle de Aburrá, estas comunas esta comuna, perdón, ahora tiene otros actores políticos y territoriales allí, que es lo que me va a permitir desarrollar la tesis de la multiterritorialidades. Los actores territoriales que podemos encontrar actualmente en la Comuna 13 son líderes, lideresas sociales, la propia comunidad barrial, pero que no solo son líderes sociales, sino también niños, vendedores de manillas, artesanías, habitantes de otros barrios de la comuna que van a aprovechar este impacto, extranjeros expatriados, funcionarios de la alcaldía, que convergen en una misma zona. Desde la lógica de la multiterritorialidad, Rogero Hasberg dice de que para entender la multiterritorialidad hay que entender esta producción de los territorios zona. Yo empecé a notar de que si bien los proyectos como el Reversadero, el del Salado, el de los escenarios deportivos quedaban en otras zonas que no eran las escaleras eléctricas, la zona de la escalera eléctrica consolidó, digamos, un laboratorio de ciudad, que es lo que yo llamo, consolidó una oportunidad en la que dentro de las lógicas de apropiación territorial se ven explícitamente. Allí hay un espectro de la ampliación democrática de la planeación territorial, cuando pues las personas locales nos cuentan sus historias, pero también nos cuentan de cómo la seguridad relativamente ha mejorado a partir de esta construcción de proyectos urbanos. Lo que ha hecho de que el significado territorial en la Comuna 13 ahora esté estructurado, digamos, se entienda a partir de lo que es la seguridad, pero también la competencia, a partir del turismo, asociado a la oferta laboral que se da allí, y algo que es bastante importante para entender las transformaciones territoriales son los paisajes de la historia y la historia de los paisajes. Allí es común observar cómo esta historia que les acabé de mencionar sigue vigente, pero sigue vigente como una narrativa que constituye una identidad de lo que es la Comuna 13. Entonces, en esta medida, llegamos al análisis de la multiterritorialidades. ¿Por qué? Porque como bien me hizo la acotación el profe Omar al final del capítulo, allí lo que se constituyeron fueron redes de cooperación territorial. Si bien hay personas que trabajan en la comuna, pero que no viven allí, se sienten y se hacen parte de la comuna. También hay personas extranjeras que viven allí, que hacen, como me decían en las entrevistas, como lo pudieron ver en las entrevistas en el último capítulo, decían, yo me hago ya, soy parte de estas lógicas territoriales, aunque sea extranjero. Aquí todo el mundo me conoce, doy mi granito de arena en proyectos sociales. Esto hace que esta apropiación por parte de extranjeros también digamos, se vea manifestada a nivel local. También todo este trabajo interinstitucional, como lo mencioné, entre universidad, institutos, la propia alcaldía, hace de que converjan muchos proyectos territoriales en una misma zona. Dentro del análisis de lo político, lo que se pudo capturar a partir de las entrevistas que pude manifestar en el trabajo fueron de que, tomando esa cuestión disociativa de antagonismo, la ciudadanía aún tiene carece de muchas demandas, no se han podido desarrollar todas estas demandas en una cadena de equivalencias dentro de la estructura de la política del urbanismo social. Dentro de las entrevistas se podía ver de que habían conflictos en cuanto a la apropiación de rentas, porque si bien eso se da a nivel local, zonal de la Comuna 13, hay personas que dicen que no se ven beneficiadas en ningún sentido económico. Otras dicen que se ven beneficiadas por la seguridad. También hay un aspecto importante que se deja ver en las entrevistas, que es la explotación laboral infantil, la contaminación del entorno de vida de la zona de las escaleras. Nosotros quienes hemos ido allá de turistas, pues decimos qué bacano, qué bonito, pero hay personas que ya están cansadas del ruido, cansadas de todos estos procesos, digamos, de impacto económico a nivel local. También la monopolización de la economía de servicios, problemas asociados a la drogadicción que se dan hoy en día, a las mal llamadas vacunas o extorsiones, y sobre todo a la dignificación de vida. O sea, es decir, de que
falta, y ese es el carácter inacabado de la hegemonía, que se construye a partir de las carencias, y eso es lo que manifestó los líderes sociales, los niños de la comuna, los extranjeros a quienes entrevisté, los guías turísticos. Con esta imagen quiero ir finalizando para poner, digámoslo, gráficamente lo que es la zona de las escaleras eléctricas como una zona en la que convergen múltiples territorios. Allí lo que podemos ver es una zona con alto impacto económico, artesanal, turístico, pero también, como les mencioné anteriormente, personas expatriadas que están trabajando allí de forma voluntaria. También lo del graffiti ha generado una economía a nivel local increíble, y sobre todo, todo lo que ha sido la estructura de los proyectos interinstitucional en cuanto a proyectos ciudadanos, que lo que están haciendo es fortaleciendo esta relación ciudadana con el Estado a partir de, digamos, lo que es el sentido de apropiación de la ciudad como tal de los territorios en la Comuna 13. Ya para de manera conclusión, el modelo de ciudad produjo las multiterritorialidades a partir de una producción agónica de los conflictos ciudadanos. Ya no era como antes, de que todo se solucionaba a partir del sentido bélico o de la expropiación de tierra, de desplazamientos dentro de la propia comuna, sino que ahora hay una producción agónica de los conflictos ciudadanos. Esto se da a partir de la retórica de apropiación de las dinámicas territoriales, a partir de la dominación del espacio público, que era el objetivo de los PUI, y en tercera medida la constitución de zonas de influencia en una misma área territorial. También una securitización de algunas zonas de la comuna, una masificación de flujos vistos, por ejemplo, con turistas, pero con flujos también entendidos, flujos, todo este ingreso de capitales, ¿no? Y finalmente una constitución de redes territoriales, de redes de cooperación territorial que hacen de que la Comuna 13 hoy en día, vista más allá como un lugar de resiliencia, es un lugar en el que la gente, sus territorios y sus formas de producir múltiples territorios cooperan para seguir buscando dignificar sus vidas, porque materialmente es esto. Esto, a partir de las entrevistas, lo que yo hago es dejar ver qué es lo que dice la ciudadanía frente al urbanismo social, frente a esta política de ciudad. Muchos de ellos decían de que necesitan mayor cobertura en otras áreas de la Comuna 3, así como pasó en el 20 de julio y las Independencias 1 y 2, esos proyectos también hay muchas personas a quienes entrevisté que decían que lo más idóneo fuera que se llevaran a otros lados de la Comuna 13. En este sentido, el fortalecimiento de los programas infantiles es necesario. Yo mismo lo experimenté haciendo los talleres, también con los datos de la inserción educativa, con los datos de analfabetismo educativo infantil, con lo que vemos con los niños pidiendo plata durante este recorrido. Todo esto fueron conflictos que se asociaron y se capturaron y se plasmaron posteriormente en la tesis. Y finalmente una mayor demanda una mayor captura de las demandas políticas ciudadanas, ¿no? Que de una u otra manera eso es lo que hace un modelo político hegemónico, no es solo perdurar a través de los años, así sea cambiando nominalmente su estructura, sino de cómo se va construyendo una política de ciudad a partir de los conflictos, a partir de sus críticas. Y esto es lo que ha hecho el urbanismo social durante, antes y posterior, me imagino, en unos mediano plazo, en los territorios de la Comuna 13. Los frutos de la investigación, ya para finalizar, fue, por ejemplo, la construcción de esta cartilla que hice con las berracas y unas fundaciones sobre la historia culinaria de la Comuna 13, muy bacano, y una publicación en la revista del Comité Científico de Ciencias Sociales de la Universidad de Hidalgo que hice con una compañera en la ciudad de Barcelona, en donde fui a estudiar cómo el proceso del urbanismo social de Barcelona, que fue copiado en Medellín, tenía esta lógica de intervenir territorios a partir de la renovación urbana para posteriormente agenciarlo con las políticas ciudadanas que generaba confianza ciudadana y en esta medida perpetuaba una hegemonía política a nivel territorial y de ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Excelente manejo del tiempo. Le doy entonces ahora la palabra al profesor Omar Alonso Urán. Tiene 10 minutos para que te haga comentarios, preguntas. Luego el profesor Juan Camilo tendrá otros 10 minutos. Y finalmente tú tendrás 20 minutos para responder y argumentar frente a las preguntas que los
jurados te hagan. Profesor Omar, tiene la palabra. Gracias, profesora. Bueno, saludos a... ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, Sí, señor. ok. Saludos Si a quieres, todos puedes los dejar colegas. de, perdón, profesor Omar, de compartir en estos momentos, Julián. Ahorita vuelves. Dale, profesor Omar. Ok. En primer lugar, pues saludar a Julián y el esfuerzo de este trabajo que ciertamente tiene, digamos, así, un planteamiento bastante complejo, donde pues, se trabajan temas de la política y del espacio, el territorio, ¿cierto? Donde había entonces que lidiar con las categorías propias de la política, como esas que entonces de hegemonía, lo político, la política, el antagonismo, lo agónico, por un lado, y por otro, esos otros conceptos más asociados al espacio, como el concepto de escala, escalaridad, red, zona, territorio. Estamos frente a un planteamiento bastante complejo de lado y lado, y a eso le sumamos un hecho como pues muy, de todas maneras también histórico, local, como es lo del urbanismo social, que es un asunto de estrategia pública de intervención, del cual pues se ha venido escribiendo bastante. No sé si cuando Julián estaba también escribiendo, conoció la tesis de Copelia Herrán, ¿cierto? Que hace bastante también sobre esta política a propósito de Juan Bovo. Y entonces, había una dificultad muy grande en esto. Creo que fue la primera dificultad que encontré en este trabajo, y es que de una suma dificultad, digo yo, reconocer, porque se trata de acoplar discursivamente categorías de análisis político con análisis territorial, y yo creo que ahí está la primera dificultad, la primera vez que leímos el trabajo. Luego, pues yo creo que si hay un esfuerzo en articularlas mucho mejor, ¿cierto? Como de todas maneras, digámoslo, la política produce territorios, transforma territorios, y yo creo que ahí hay un avance pues un poco en mostrar eso de la transterritorialidad como esa lógica de interacción de distintos actores en ese espacio que tú bien llamas la zona, pero también es un espacio global. Yo creo que ahí hay pues como un avance. Yo creo que para mí un poco la mayor debilidad es un poco en poder mostrar. Yo diría que sería un poco la pregunta, ¿cómo es esa producción hegemónica del urbanismo? Porque a veces no me parecen muy claros los agentes detrás del urbanismo como tal. O sea, pues, sabemos que la alcaldía es en apariencia un actor, pero las alcaldías son tirando un poco aquí a otros trabajos que trabajó también Castel con John Molenkoff. Las alcaldías son digámoslo así, un punto nucleador de coaliciones, ¿cierto? Las alcaldías no son un actor en sí, sino que son un punto de convergencia de actores, ¿cierto? La alcaldía es el agente representativo de una red política. No es muy raro ver un alcalde que actúe por sí solo, sino que opera una red de poder. Y en ese sentido, sería muy interesante ver en esa producción de la hegemonía del concepto de un urbanismo social, si efectivamente además de la alcaldía que aparece pues, en los documentos públicos, muy evidentemente, ¿qué nos puedes decir de esos agentes que están en la operación de ese concepto hegemónico de urbanismo social? ¿O es un concepto que se reduce a la alcaldía, cierto? O sea, se reduce un poco o cómo es esa amalgama con la red, pues, ¿qué pudiste ver ahí? Por un lado, en la producción del concepto, y luego un poco me quede más claro a mí en esa estrategia, si existe o no otros actores
de qué buscaba esa reterritorialización de la Comuna 13 a partir del concepto de urbanismo social. En el fondo, ahí aparece una cosa que, diría yo, es solo una estrategia para la globalización, para la venta del territorio, que aparece un poco, hay que decir, un poco aparece muchas veces ligado al concepto de urbanismo social como ligado a una estrategia económica globalizante, o el concepto de urbanismo social también tiene que ver algo con un concepto de construcción local. Cuando hablo local es regional, Medellín, de construcción de la legitimidad y eficacia del poder local mismo, es decir, de una construcción del Estado local, sino no solamente como una estrategia neoliberal de venta del espacio, porque a veces, entonces, un poco si, cómo se mueve entre esas dos cosas, entre la venta del espacio, que a veces aparece en tu tesis, una estrategia de globalización, y muy claro, eso es el turismo. Al último, el turismo, uno puede decir, el turismo es un ejemplo de, pero por otro lado está la cuestión de la legitimidad del poder local, de la cuestión del Estado local. Un poco esa dialéctica, ¿cómo se da? ¿Qué pesa más? Esa estrategia neoliberal del espacio, de venta del espacio, digámoslo así, o esa otra necesidad de construcción de una legitimidad del gobierno local, de esos agentes, y vuelvo a la primera pregunta, ¿quiénes serían los que están detrás de esa legitimidad del poder? Bueno, ese es como un campo. Lo otro es, que me pareció interesante, pero creo que podríamos desarrollarlo un poco más, es esos conflictos que se dan al interior de ese microespacio que se analiza, porque al último tú acotas bien y es, pues no estamos hablando de toda la Comuna 3, toda la Comuna 3 es un espacio, incluso un espacio muy localizado en las escaleras, en ese transcurso muy de allí. Y allí se van identificando, llamémoslos, unas microterritorialidades, y se van evidenciando unas conflictividades entre vecinos mismos, o sea, unas estrategias micros de interacción territorial entre los muchachos que para ganar la vida hacen ruido, pues haciendo presentaciones, danzando, etcétera, que tú los pones ahí, y los otros vecinos que tienen su lugar de residencia allí, ¿cierto? Esos conflictos micro que suceden en este aspecto, no me quedó muy claro cómo se tramita eso políticamente. Es decir, o se van generando allí como unos espacios de conflictividad que no tienen solución, o cómo eso se va solucionando. O sea, a veces me quedaba como, no me quedó muy claro si eso eran espacios de antagonismo emergente. Por un lado, la pregunta, eso es una evidencia de nuevos, digamos, los microantagonismos, y cómo se resuelve políticamente eso. Es decir, esas conflictividades emergentes, cómo están resolviendo, o estamos en la evidencia de pequeños, otra vez, reediciones de ciertas prácticas territoriales ya a una escala menor, como en los años 90, que era una superposición hegemónica de un solo territorio, es decir, una territorialidad eso lo decís, ya no está así, ya hay hay más territorios, más estrategias territoriales conflictuando, ya no es una sola, ya hay una estrategia agónica que me parece como una historia, es decir, una manera no necesariamente de eliminar al otro para resolver el conflicto, que como un poco la visión dura de la práctica antagónica lo supone, pero entonces en estas conflictividades, si realmente está operando lo agónico allí o cómo se está dando, porque no me quedó muy claro en el tratamiento de estas conflictividades territoriales cómo se da. Yo diría, por último, un poco como cómo evidenciar y cómo operar más esa transescalaridad. Yo creo que ese concepto es un concepto, pues, que lo escalar está, digámoslo, en un boom desde hace por ahí unos 5 años acá, un poco con los trabajos de Neil Brenner, aquí, profesor Rogerio, pero esa transescalaridad que tú haces así, ¿qué nos está indicando en especial de ese territorio? Es decir, esa transescalaridad nos está queriendo decir que
que esa producción de lo multiterritorial en la Comuna 13 está hoy en día diciendo a nosotros que el Estado local puede operar allí y, digámoslo de alguna manera, tener un direccionamiento de lo político que sucede en el campo de conflictividades, o efectivamente la transescalaridad nos señala a nosotros que en este microespacio incluso se ha salido un poco de control, por llamarlo así, del manejo político local y que está sometido a ciertas fuerzas territoriales transescalares, ¿cierto? Es decir, a esa cosa. Yo dejaría ahí, Julián. Muchas gracias, profesor Omar. Profesor Juan Camilo, tiene usted la palabra, 10 minutos para que haga su intervención y sus preguntas y luego entonces Julián procede a responder. Bien, muchas gracias. Un saludo a todos, a Isabel, al director Alejandro, al profesor Omar y muy especialmente a Julián. Bien, no quiero agregar más cuestionamientos a Julián porque le va a quedar muy poco tiempo para responder lo que ya Omar ha señalado. Yo, digamos, coincido en gran medida con lo que el profesor Omar ha planteado, incluso en la revisión de la tabla que nos envió Julián, de las sugerencias que había acogido y cómo las había resuelto, se muestra que muchos elementos, claramente el profesor Omar es mucho más formado en el área de los estudios urbanos que yo mismo, pero muchos de los elementos que aquí se han expuesto y otros son de gran coincidencia entre el profesor Omar y yo. Entonces, no quiero agregar más cuestiones, solo quiero plantear que agradezco a Julián y al profesor Alejandro haberse tomado la tarea de haber prácticamente reconstruido el trabajo. Esa es una tarea muy difícil que fácilmente puede desanimar a cualquiera. La idea no, el trabajo toca reconstruirlo casi que desde sus bases. Me alegra mucho ver el resultado después, ese resultado de haberse tomado en serio las consideraciones, tomarlas de manera propositiva, ver que lo que se buscaba era mejorar la calidad del trabajo, que valoramos el esfuerzo que había de fondo allí y que tenemos hoy un mejor documento. Claramente, ya lo había indicado Julián al inicio de esta intervención, todavía es perfectible, de eso no hay duda, cualquier documento incluso es perfectible. Creo que las preguntas que le acaba de hacer el profesor Omar y otras que con seguridad Julián ha venido trabajando a partir de las correcciones podrán en el transcurso de unas cuantas semanas más ayudar a mejorar ese documento. Entonces yo no quiero sino en esa intervención agradecerles a todos los implicados en ese trabajo de haber logrado terminar el proceso de una manera, creo yo, suficiente. Entonces, bueno, simplemente era eso. No quiero, reitero, agregar más preguntas porque ya creo que las que el profesor Omar ha planteado tienen suficiente calado para que el documento que nos presenta Julián se sustente. Adelante, Julián. Muchas gracias, Omar. Gracias, profe Camilo. Muchas gracias, profesor Camilo. Muchas gracias al profesor Omar. Julián, tienes entonces 20 minutos para responder las preguntas que te han hecho. Tienes la palabra. Listo. Voy a empezar a responder por el orden de preguntas que me hizo el profe Omar y en esa medida también lo que acabo de decir el profe Camilo. Yo sé que hubo un reto bastante, por eso yo lo puse, era un reto bastante, digámoslo, complejo tratar de analizar una propuesta teórica que ya de por sí es bastante compleja, que es la multiterritorialidad por su naturaleza estructuralista, ¿no? De entender las multiterritorialidades como procesos que se dan desde un enfoque histórico, pero también desde un enfoque, digamos, dentro de las lógicas económicas y políticas del capitalismo, y asociarlo con la teoría que es también muy compleja de Ernesto Lacroix Chantal Mouffe, que es la política y lo político, ¿no? Lo que yo traté de hacer no fue, digamos,
irme más allá de lo que me proponen desde un análisis político, sino entender cómo las multiterritorialidades son en sí misma una producción agonística de la apropiación territorial. Es decir, si hablamos de una sola territorialización o si hablamos de un solo territorio, ya damos por sentado de que hay un poder consolidado, homogéneo, que particularmente afianza las relaciones de poder a imagen y semejanza, ¿no? Como es esta noción del territorio que nos da la propia Constitución sobre el territorio colombiano, como que se implanta lo que es la cuestión de la soberanía y todo esto. Yo para entender las multiterritorialidades y lo que quise y traté de hacer en el documento, que obviamente habrán algunos puntos ya después de esto que cambiar en cuanto a forma, es de que las multiterritorialidades son agonismos, es decir, las multiterritorialidades son posibles en la medida que a nivel territorial se produce una zona que permite esa convergencia de territorios. Entonces, esa convergencia no se da a partir del consenso. Como yo lo venía hablando, y ya acá paso a la segunda pregunta, esa multiterritorialidad se a partir de los antagonismos que buscan, que luchan entre ellos en afianzar sus demandas a nivel tanto local como de ciudad y como región, porque lo que dice el profe Omar es verdad, la política del urbanismo social, más allá de ser una política local que impactó las estructuras urbanas, territoriales de la Comuna 13, también produjo y fue un modelo que se fue implementando tanto a nivel regional como a escala internacional, a tal punto de que el modelo urbano ahora es un modelo de ciudad que lo ha copiado, por ejemplo, ciudades en Brasil, en Bolivia, etcétera. Entonces, cuando yo entiendo de que las multiterritorialidades son un producto del agonismo, es decir, del conflicto tratado de manera democrática, esto me permitió, siguiendo las lógicas de la teoría de Laclau, entender lo hegemónico. Porque lo hegemónico es, digamos, dice Laclau, sin antagonismo no hay hegemonía, y sin hegemonía no hay antagonismo. Sin estas formas de apropiación diversas, singulares que se dan tanto en otras zonas de la comuna como en la propia zona de la comuna de las escaleras eléctricas, el pasaje de grafitis, no es posible entender de que haya una política que reconcilie o ha venido reconciliando todos estos problemas asociados al conflicto histórico. Por eso yo veo que el urbanismo social y en su misma estructura lo dice, cuando se piensa como una estrategia territorial, es una forma de territorializar el poder, los espacios. Es decir, es una forma en la que se consolida la hegemonía a partir de la recaptura y la reconfiguración de las relaciones de poder que se dieron en la Comuna 13 y que fueron impactadas a partir de todo este proceso de conflicto, de violencia urbana, de desplazamiento urbano que se daba inmerso allí. Entonces, lo hegemónico se constituye cuando empecé a ver de que habían otros actores políticos que se empezaron a anclar a ese mismo proceso, a ese mismo proyecto de ciudad materializado en la Comuna 13. De hecho, un aspecto bastante curioso que vi cuando estaba leyendo los informes periodísticos que me permite entender, por ejemplo, lo hegemónico de la política de ciudad fue de que cuando empezaron a construir las escaleras eléctricas, las bandas criminales que operaban en esta zona pedían vacunas, por ejemplo, le pedían vacunas a las personas por usar las escaleras eléctricas. Entonces, lo que me decían, por ejemplo, también, no solo en los periódicos, sino en las entrevistas, era de que esto generó de que pues, las propias, el problema de la inseguridad disminuyera y que eso es una demanda por la naturaleza y el carácter conflictual que se da en la Comuna 13, que era muy importante, el de la seguridad. Entonces allí empiezo a ver cómo se va tejiendo esta lógica hegemónica a partir del disenso que se da entre la propia ciudadanía. Sin embargo, ¿cuáles son los otros actores? Los otros actores no solo es la alcaldía, no solo es la ciudadanía, no solo son los líderes, lideresas, movimientos políticos, partidos políticos, sino que aquí yo veo que en el urbanismo social juega un papel clave lo que es la empresa privada, la cooperación más bien de la empresa privada. Lo que muestra el urbanismo social y lo que lo consolida como hegemonía no es un trabajo directo
y homogéneo entre Estado y ciudadanía, sino que también hay una participación de las otras ciudadanías, de personas, empresarios, de personas que a partir del 2004 hacia acá empiezan a colaborar con las alcaldías de turno para generar este progresivo desarrollo, digámoslo en términos económicos, que se empieza a denotar en la zona de las escaleras eléctricas. Entonces, ahí empieza a verse un carácter también hegemónico tanto en sus instituciones, no solo en la institución del Estado en sus múltiples áreas, ¿no? Burocráticas también, sino también las del propio ejército, también la universidad, que es algo que me pareció muy curioso, y es que en la Comuna 13 se hacen muchísimos análisis sobre sus lógicas territoriales. En este sentido, voy a la otra pregunta que me hace el profesor Oma sobre la legitimidad del gobierno local, quiénes están detrás. Hay un problema que, o sea, yo lo veo como problema entendiéndolo desde la cuestión del conflicto, y es que si bien la ciudadanía como autónoma, o sea, es decir, personas que viven tanto el 20 de julio vieron de que había un tránsito de turistas, empezaron a hacer sus tours, empezaron a vender sus productos. Más allá de esto, hay una organización, digámoslo, constante de líderes sociales que siguen trabajando aún hoy en día. Allí hay muchos, digamos, muchos intereses políticos de parte de, pues, que se emanan desde la alcaldía, que resisten hoy en día con las formas de organización del poder local. Por ejemplo, mi experiencia fue directa con las berracas. Eso lo pude vivir allí, ¿no? Las berracas no es que se organizaron, son un grupo de madres cabezas de hogar. No es un grupo que se organizaron para capturar las demandas de los flujos turísticos y artísticos que sean, porque allí también graban videos que son muy vistos en el mundo, sino de que se sigue trabajando y se sigue denunciando los problemas estructurales que vive la Comuna 13, especialmente en la zona de las escaleras eléctricas. Y una de mis preguntas era, bueno, ¿y esto tiene coherencia? Porque precisamente la sede de las berracas queda al final del tramo de las escaleras eléctricas. Es decir, toda esta relación entre política digamos, y conflictos que son inherentes a estas políticas siguen reproduciéndose y siguen dándole un carácter hegemónico a lo que es la política de ciudad. ¿Cómo se tramita políticamente esto? A partir de lo que mencionaba el profe Omar, de los microantagonismos, se puede resolver políticamente. Eso es lo que yo he venido observando, pero la ciudadanía, y esto fue lo que capturé y quise capturar en las entrevistas y en los videos, es que la ciudadanía sigue, digamos, enfocando sus conflictos es a la apropiación de rentas que se da en este sector. Hay personas que, como mostré en el trabajo, venían de otros barrios de la comuna, de otras partes de la ciudad y esto, pero al final decían, los locales decían, no, pero el problema es esto, de que ellos, los que tienen los grupos de turismo en el Poblado o en Envigado, vienen a apropiarse de las rentas. Y más allá de eso, ellos ya tienen sus grupitos donde llevan a los extranjeros a comer helado, a hacer el graffiti tour, todo eso. Lo que hay, me joder como de que hay un conflicto más allá de lo político, es en lo económico. Es decir, un conflicto por la apropiación de las lógicas económicas de esta zona territorial. Y esto es lo que se evidencia mucho. Y ya finalmente, este problema de la transescalaridad, si el Estado opera allí, parece que sí. Por ejemplo, pues hoy en día, hace poco estuvimos en Medellín, y lo que se puede ver todavía es una presencia, por ejemplo, del aparato militar del Estado, pero también de personas de chalecos de la alcaldía, que trabajan allí. No solo trabajan observando quiénes entran, tomando el registro de los turistas que entran, sino que ellos también trabajan como intermediarios de los conflictos locales. Entonces hay una presencia estatal en esa medida, pero también hay una presencia más allá de lo estatal, es de lo empresarial, es decir, de las economías privadas. Entonces, esto es lo que hace que converja o que se sincreticen todos estos intereses territoriales en esta misma zona, que por un lado está administrada, organizada y controlada por el Estado, pero por el otro está siendo apropiada
y digámoslo así, usufructuada por la propia ciudadanía, no solo local de los barrios de la comuna, sino de otras zonas de la ciudad de Medellín y del mundo, inclusive yo que pues no soy de Medellín. Eso es todo. Muchas gracias, Julián. Vamos muy bien de tiempo. No sé si alguno de los jurados quiere decir algo más o antes de pasar a la deliberación. No, ya pues bien, Julián, me parece que la respuesta un poco bien. Creo que la primera respuesta sobre todo aclara mucho la parte de que me parece también que es un aporte que habría que depurar un poco más en ese asunto de la relación entre la política agonística y la multiterritorialidad y la transterritorialidad. En este caso más bien, como prácticas transterritoriales también suponen, digámoslo, prácticas políticas agónicas y como un concepto antagónico de territorio, de política, supone también otro concepto de territorio, ¿sí? Que hay ahí una muestra que más adelante pues estaría incluso para sintetizarla en un artículo de una manera mucho mejor, porque creo que hay parte de digamos, de tus enredos iniciales, estoy hablando porque pronto fue muy duro con la primera evaluación, es que tú te embarcaste con un asunto complejo por un lado, de encontrar unas correlaciones teóricas que implican pues un ejercicio teórico específico, pero a su vez atravesado por un levantamiento empírico, ¿cierto? Que es doble trabajo. Y creo que nuestras sugerencias han sido más en el aspecto de ordenar la información para que diría yo, ese insight, esa hipótesis tuya de lo territorial, transterritorial y lo agónico pueda dar pie a digamos, a una producción académica interesante en términos de las pistas que hay esos dos conceptos, de juntarlo de la CLO y juntarlo en este caso liderado por el profesor Rogerio Harvest. Creo que es muy interesante y entonces eras como animarlo a sintetizar eso, porque efectivamente la tesis tiene un problema para lectura y es que es muy larga, ponle tontos, nos dio y corregí la escena bastante. Entonces, creo que así la producción no circularía. Eso es lo que quiero decir también, porque ese tipo de trabajo es muy difícil de leer. Solo lo lee un tipo muy interesado en la Comuna 13 o en estos conceptos, ¿cierto? Y la invitación es como a sintetizar esto, utilizando como eje esa primera respuesta que diste entre lo agónico y lo transterritorial, y una producción de artículo sería muy interesante. Ya. Muchas gracias, profesor Omar. Profesor Juan Camilo, ¿quiere decir algo más? Procedemos a la deliberación. Satisfecho con la respuesta de Julia, muy bien. Pasamos a la deliberación. Profe Omar. Muy bien, entonces en estos momentos los jurados se van a mover a otra sala a deliberar para dar la Juan Camilo, me de pasa por WhatsApp más bien para no ponerme yo a buscar para ir correo, es más rápido. Listo, de una. Ellos van a deliberar, se tomarán su tiempo y luego regresarán a esta sala donde vamos a continuar pues con este acto. ¿Listo? Muy bien, estamos de regreso después de la deliberación de los jurados. A continuación procedo entonces a leer el acta de sustentación y luego le daré la palabra al director de este trabajo, al profesor Alejandro Pimienta, para que vayamos cerrando. Entonces, acta de sustentación oral de trabajo de investigación, 19 de octubre de 2021. En Medellín, el día 20 de octubre de 2021, siendo las 8 horas, se llevó a cabo la sustentación del trabajo de investigación titulado Las multiterritorialidades en la Comuna 13 San Javier,
un análisis desde la política del urbanismo social, presentado por el estudiante Julián Andrés Escobar Ávila para optar al título de magíster en estudios socioespaciales. Estuvieron presentes Alejandro Pimienta Betancourt, director, y Omar Alonso Urán Arenas y Juan Camilo Domínguez Cardona en calidad de jurados. El aspirante realizó su intervención presentando al jurado y a los asistentes los puntos centrales de la investigación. Los miembros del jurado establecen por unanimidad la siguiente calificación: aceptada. Con base en el Acuerdo Superior 432 del 25 de noviembre de 2014 se establece la siguiente evaluación. Nota cuantitativa del trabajo escrito. Qué pena, tengo aquí un 27.3. ¿Será un 4.3? No, es 3,9, qué pena. Es que nos pusimos a jugar ahí a los 3,9. ¿Y la cuantitativa de la sustentación? Dice 15. 5. 5. Pues que nos quedó ese gazapo ahí. Para una nota cuantitativa final del trabajo de grado de 4.23, ¿es correcto? Muy bien. Correcto. Muchas gracias, jurado Juan Camilo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Acuerdo Superior 432 del 25 de noviembre de 2014, el jurado recomienda al Consejo de la Dirección del Instituto de Estudios Regionales otorgar ningún reconocimiento de trabajo de investigación por su originalidad y sus aportes teóricos y metodológicos. Se acepta entonces el trabajo con una nota ponderada al 4.23. Para constancia, se firma la presente acta el 20 de octubre del 2021. Muchísimas gracias. Procedo entonces a darle la palabra al profesor. Así. Julián. Felicitaciones, excelente trabajo. Muchas gracias, profes. Bueno, Julián, felicitaciones. La maestría cuenta con un nuevo magíster, me parece que es el número 52, es una consolidación. Estamos en el proceso de consolidación de este campo de formación. El trabajo que usted presentó asumió retos teóricos y metodológicos muy importantes. Fue complejo poderlo sacar adelante. El aporte que nos hicieron los jurados fue muy sustancial para poder focalizar sobre todo en el problema. Hicimos digamos que una limpieza teórica, por decirlo así, que nos permitió articular mejor categorías. Usted muy bien hoy lo presentó, de acuerdo con lo que expusieron los jurados. Hay una gran cualificación entre la versión 1 y la versión 2 del trabajo, y yo siempre estuve, digamos que tranquilo por la apropiación que usted tenía. La dificultad que tuvimos fue en la redacción del trabajo, me parece, por la cantidad pues, de información. Agradecerle también su participación en el proyecto de investigación financiado por el CODI que desarrollamos en el Grupo Estudios del Territorio, que yo tuve la oportunidad de ser investigador principal y que usted entró como estudiante de formación en la maestría. Fue un ejercicio con una pluralidad metodológica muy interesante, y en ese marco tenemos pendiente, ya hemos ido avanzando, en entregar un artículo de investigación. Entonces ahí vamos a la invitación que nos hacía el profesor Omar, tendremos que hacer. Usted ya publicó uno de su autoría, tenemos que publicar otro en el marco de la investigación, y también hemos trabajado mucho en procesos más de apropiación social con los grupos sociales con los que ustedes trabajó. Entonces eso, ha habido una buena devolución. Incluso hicimos un performance, un ensamble artístico, comunicativo y territorial muy interesante, que no se expuso acá, pero son parte de sus resultados. Así que excelente, estoy muy contento de poder haber participado de este proceso. También aprendí. Entonces le deseo, bueno, muchos éxitos en sus proyectos personales y académicos futuros. Muchas gracias, profes. ¿Puedo decir algo? Claro que sí, Julián. Sí, obvio. No, pues de verdad muy, muy contento por no solo la nota, sino pues por el proceso como tal, ¿no? De verdad, muchas gracias al profesor Alejandro. Vuelvo y reitero, pues una persona que llega nueva a Medellín, empezar a trabajar en la Comuna 13 a partir del proyecto de Territorio La fue muy significativo para mí.
no solo en el área académica, sino pues de mi propia existencia, ¿no? Como estar viviendo ahí también, de conocer gente tan bacana que hoy en día están a mi lado. Eso es muy, muy bonito. Y también al profe Omar y al profe Camilo, muchísimas gracias por todos estos procesos, de este acompañamiento, esta orientación también metodológica, teórica, que ahora mismo pues me voy a poner ya con las sugerencias que me han dado a pulir el trabajo ya para cuando sea entregado y tener un buen producto y pues socializarlo. Espero socializarlo pronto con la Comuna 13, con Paola, con Angie, allá en la comuna, y bueno, es muy gratificante y significante para mí. Muchísimas gracias, y sobre todo a mi familia, el INER, a mis compañeros de maestría, a mis compañeras que me han estado escribiendo por el grupo, hermosas, y también estoy contento de que ya estamos saliendo de esta cohorte, de este proceso. Y les envío un abrazo enorme y un beso enorme a todos los del INER, a todos los compañeros y compañeras en el INER. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos y todas por haber estado en este espacio. Te deseamos muchos éxitos ya en tu proceso de aquí adelante como magíster, y bueno, que pongas en práctica todo esto que has aprendido y todo ese conocimiento adquirido. Un fuerte abrazo entonces y que tengan un buen día. Muchas gracias, profes. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao.